Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver lo que son las estructuras de control en Python. Las estructuras de control determinan qué instrucciones deben de ejecutarse y cuántas veces, lo cual permite modificar el flujo del programa. Como hemos visto en videos anteriores, hemos programado de manera secuencial, es decir, que no hemos cambiado el comportamiento del programa. Pero con las estructuras de control nosotros podemos hacerlo. Y hay que definir dos tipos de estructuras de control, que son las estructuras condicionales y las iterativas. Vamos a ver las estructuras condicionales. Como mencioné, nosotros podemos cambiar el comportamiento del programa. ¿Y cómo podemos hacer esto? Lo podemos hacer mediante la evaluación de condiciones. Dependiendo si estas condiciones se cumplen o no, podemos ejecutar distintas instrucciones, podemos ejecutar distintas acciones. Entonces, ¿qué son las condiciones? Las condiciones son valores booleanos, que son el true o el false. Como hemos visto, nosotros tenemos lo que son los operadores relacionales que me sirven para evaluar condiciones. Nosotros tenemos en los operadores relacionales el igual, el distinto que, el mayor que, el menor que, etc. Y asimismo tenemos los operadores lógicos con los que podemos evaluar condiciones. Entonces, dependiendo de si estas condiciones se cumplen o no, podemos ejecutar X o Y instrucción. Así que vamos ahora a explicar esto de aquí. Vamos a poner estructuras condicionales y lo que vamos a hacer es explicar la sintaxis de las estructuras. Entonces, para esto nosotros tenemos que utilizar palabras reservadas de Python. En este caso tenemos la palabra reservada if, y esta es la sintaxis. Aquí vamos a definir la condición 1, ponemos los dos puntos, aquí ponemos una indentación y aquí definimos una instrucción 1, por ejemplo. Aquí nosotros también podemos definir una instrucción 2 y una instrucción 3. Entonces, esto con el if. Y caso contrario, que quiere decir else. Else significa si no, dos puntos, yo voy a ejecutar la instrucción A. Vamos a explicar esta sintaxis aquí. Y bueno, como les mencioné, tenemos la palabra reservada if. Aquí tenemos una condición que, como les dije, se puede evaluar o se puede hacer mediante los operadores relacionales o lógicos. Aquí, esto de aquí, ¿qué me va a devolver? Esto de aquí es un booleano. Puede ser un verdadero o un falso. Entonces, si esto es verdadero, si esto es true, se va a ejecutar este bloque de código. Como vemos aquí, todas estas instrucciones se van a ejecutar si esto es true. Entonces aquí vemos que si esta condición se cumple, solamente se va a ejecutar esta porción de código y ya no lo que está acá, porque esto es el caso contrario. Aquí vemos que se puede cambiar el comportamiento del programa, porque si esta condición es falsa, ya no voy a ejecutar este bloque de código, sino solamente esto. Entonces ya no estamos siguiendo un flujo secuencial, ¿verdad? Porque aquí vemos que lo lógico sería que se ejecute todo esto de acá, pero se va a ejecutar solamente esta línea si esta condición es falsa. Ahora, ¿qué es la indentación? La indentación es espacios, ¿no? En este caso viene a ser un tab que me representan 4 espacios. La tecla tab, si tú aplastas la tecla tab, te va a desplazar 4 espacios. Entonces, ¿para qué sirve la indentación? Bueno, sirve para entender, le sirve a Python para entender que estos bloques o estas instrucciones están dentro del if. Si tú no pones la indentación, es decir, si tú haces esto, te va a dar un error de indentación. Y así mismo tienes que poner los puntos para que no te dé error tampoco. Cabe recalcar que no solamente puedes poner los 4 espacios, tú también puedes hacerlo de esta manera, puedes poner solamente un espacio y no te va a dar ningún error. Pero la convención es utilizar los 4 espacios. Ahora vamos a ver ejemplos con el if y el else. Vamos a definir la variable semáforo y vamos a decir que es verde. Y nosotros vamos a evaluar que si la variable es verde, tú puedes cruzar. Si no, tienes que detenerte, tienes que parar. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Simplemente ponemos if semáforo igual, un operador relacional es igual a verde. Ponemos los dos puntos, aquí aplastamos enter y ya directamente ya tenemos el bloque dentado, como se dan cuenta, ¿no? Y aquí podemos ejecutar una instrucción y decimos que cruces o cruzar. Si no, le decimos que
pare. Entonces vamos a ejecutar el programa y vemos que dice cruzar porque la variable semáforo es verde. Pero si le ponemos aquí rojo, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que pasa es que va a entrar en parar. Entonces vamos a explicar esto de acá, ¿no? Cuando el semáforo era verde, ¿qué es lo que pasaba? Que aquí se cumplía. Esto de aquí era true, era verdadero. Por eso entró en este bloque de código y se ejecutó cruzar. Pero no se ejecutó lo que dice en el else. Pero ahora que es rojo, esta condición es falsa. Por lo que no se ejecuta cruzar, sino que se ejecuta parar. Entonces, esta es la explicación de este pequeño ejercicio. Ahora vamos con otro. Vamos a ver aquí. Aquí nos dice que si la compra es mayor que $100, aplicar un descuento del 10%. Vamos a ver esto, cómo lo hacemos. Simplemente ponemos compra y vamos a ponerle 200. Y vamos a decir que si la compra es mayor a 100, vamos a imprimir un total, pero con el 10% menos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente ponemos compra por 0,90 y imprimimos el total. Vamos a ver, en este caso si se cumple porque 200 es mayor a 100 y si va a entrar aquí y que nos dice $180, ¿no? El 10% de 200 es 180. Pero ¿qué pasa si yo le pongo 50? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que simplemente no se va a ejecutar nada. ¿Por qué? Porque yo no he definido un else. Y aquí viene algo importante, y es que nosotros podemos simplemente poner un if sin necesidad de poner un else, porque aquí, como se dan cuenta, solo me dice que si la compra es mayor a 100 apliques el descuento, pero en otro caso no hagas nada. Entonces, si tú no quieres hacer nada, no es necesario que pongas un else. Y aquí también nos damos cuenta de que nosotros podemos ejecutar varias instrucciones, ¿verdad? Aquí vemos que tenemos esta instrucción 1 y aquí tenemos una instrucción 2. Entonces todo lo que está dentro del bloque se ejecuta de manera secuencial. Ahora vamos con otro ejemplo en el que decimos esto de aquí: escribir un programa en Python que imprima es par si el número ingresado es par y es impar si el número ingresado es impar. Y ahora sí, vamos a ver esto de aquí. Vamos a definir la variable número y aquí vamos a hacer un input, pero para esto primero le tenemos que hacer un cast. Vamos a decir que ingrese un número. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo que hemos visto en un video anterior, que lo explicamos, pero no lo codificamos. Y simplemente vamos a hacer una comparación o vamos a hacer una condición. Vamos a decir que si el número módulo 2 es igual a 0, esto de aquí es par. Si no, es impar. Y vamos a explicar esto paso a paso. Primero, lo que se hizo es que se tiene que escribir este int, que era un int. Bueno, es una manera de convertir lo que me devuelve el input, y el input devuelve siempre un string, por lo que yo tengo que convertirlo a un número. ¿Para qué? Para poder evaluar esta condición en la que yo le estoy haciendo el número módulo 2 es igual a 0. ¿Qué significa esto? El módulo era el residuo de una división. Entonces, si un número de residuo 2, es decir, si el residuo del número dividido para 2 es igual a 0, esto es un número par. Pero si este valor no es 0, ¿cuál viene a ser el otro valor? Viene a ser 1, es impar. Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto, ¿no? Aquí dice ingresa un número, ponemos 17 y dice que es impar. Ponemos 14, dice que es par. Ponemos 47, es impar, ¿no? Entonces vemos que de esta manera nosotros podemos realizar esta condicional. Ahora vamos con otro ejemplo en el que nosotros queremos evaluar más de dos condiciones, ¿no? Bueno, en este caso tenemos solamente dos condiciones, dos casos. El caso en el que es par o en el que es impar.
Pero si nosotros queremos evaluar más condiciones, necesitamos algo más. ¿Qué es eso? Bueno, es la palabra reservada, el if. El if me sirve para evaluar más de dos condiciones. Entonces vamos a ver cómo utilizar el if. Simplemente es esto, el if. Y vamos a ver un ejemplo en donde podemos utilizarla. Digamos que tienes que ingresar una edad y dependiendo de la edad nosotros vamos a definir o vamos a decirle al usuario si es un niño, si la edad es inválida, si es un adolescente, si es un adulto o si es un adulto mayor. Entonces vamos a ver cómo hacer esto. Nosotros decimos edad y asimismo le vamos a hacer el cast al input y le vamos a decir al usuario que ingrese una edad. Aquí como acá tampoco vamos a validar que tiene que ser un número. No, aquí vamos a suponer que siempre es un número. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en el primer caso vamos a decir que si la edad es menor a 0, esto es una edad inválida. Esto es una edad inválida. Y ahora, como les dije, no tenemos el caso en el que es un niño, adolescente, adulto mayor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber cuándo es cada caso? ¿Cómo podemos hacerlo? Con el if. Decimos que el if menor a 13. Y esto de aquí, ¿qué significa? Que eres un niño. ¿Qué es lo que está pasando? Que bueno, prácticamente estoy haciendo como un rango, si se dan cuenta, ¿no? Si la edad es menor a 0, bueno, es una edad inválida. Pero si la edad está entre 0 y 13, eres un niño. El if, es decir, otro caso, si la edad es menor a 20, pongámosle, digamos que eres un adolescente. Vamos a poner el otro caso, el if edad menor a 65, que decimos que eres un adulto. Y el último caso, ¿verdad? Si ya no entra en ninguno de estos casos o de estas condiciones, ya suponemos o ya sabemos que else, si no, ya sabemos que eres un adulto mayor. Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve el programa. Y para esto vamos a comentar esta parte del código. Y vamos a ingresar una edad, por ejemplo, el primer caso, ¿no? Ponemos una edad inválida, menos 2, y vemos que es una edad inválida. No entra en ningún rango, perdón, entra en este rango de aquí, porque la edad es menor a 0. Ahora vamos con otro caso. Vamos a ponerle 12 y me dice que eres un niño. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Que entró en este caso. Primero evalúa esto. Como vemos que no es negativo, pero si es menor a 13, vemos que entra en eres un niño. Ahora vamos a ver otro. Vamos a poner 18 y me dice que eres un adolescente. Así mismo, ¿no? Primero se evaluó esta condición y no entró porque no es negativo. Vimos que 18 no es menor a 13. Esto es falso, entonces no entra aquí. Pero vimos que 18 sí es menor a 20, por lo que entra en eres un adolescente. Ahora vamos con otro ejemplo. Eres un adulto. Vamos a ponerle 45. Aquí lo tenemos, ¿no? Eres un adulto. Y así mismo, el último, que eres un adulto mayor, vamos a ponerle 66. Me dice, eres un adulto mayor. Entonces para esto me sirve la palabra reservada, el if. Y esto de aquí sería la explicación de las estructuras condicionales. En el siguiente video vamos a hablar sobre las estructuras iterativas o los ciclos. Muchas gracias.